Amigas, amigos, de los medios, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual. Como saben, hoy estamos ya a 3 semanas de esta elección, a 20 días de que en nuestro país se logre equilibrio, se logre contrapeso. Y yo lo que hoy respiro es un ánimo de triunfo. Huele a pan, se siente el ánimo de que la coalición Va por México va a resultar ganadora. Vemos cada vez más ánimo de los diferentes grupos de la sociedad. La gente, por fortuna, nos dice algo muy distinto que hace 4 meses. Hoy la gente está informada, la gente está preocupada porque se están dando cuenta de la verdad. Cada día descubren la destrucción que Morena va dejando a su paso. Morena va a tener un voto de castigo por las promesas incumplidas, pero particularmente por la destrucción y el retroceso que están generando en el país. Las y los ciudadanos empiezan a pasarle la factura a Morena por su desastroso gobierno. La gente está viendo que los otros datos son una patraña, son una mentira. Es un gobierno que niega la realidad. La verdadera oposición encabezada por el PAN y por la coalición Va por México sigue avanzando porque la ciudadanía está resintiendo los efectos de todas las malas decisiones del gobierno de Morena. El pueblo de México se está enfrentando a una cruda realidad y eso claramente se verá reflejado en las urnas con un voto de castigo para el partido de Morena. Porque este gobierno no solo no ha creado un solo nuevo empleo, hoy tenemos 300,000 empleos menos que los que se tenían en noviembre del 2018. Y eso que prometieron de 1,200,000 empleos por año, más 2 millones de empleos en 9 meses durante la crisis de la pandemia, pues quedaron en más promesas mañaneras incumplidas. Este gobierno de Morena ha generado que caiga la inversión privada en un 20%, la peor caída en 25 años. También ha caído la inversión pública. En otras palabras, aunque mientan en las mañaneras, con la incertidumbre que generan a la inversión, no habrá manera de generar empleos en corto plazo. En este gobierno de Morena, los cárteles del narco duplicaron el territorio bajo su control y dominio. Pasó de un 20% del territorio nacional controlado por el narco, ahora con Morena es el 40% del territorio nacional. Y no porque lo digamos nosotros, porque lo dicen funcionarios de muy alto rango de los Estados Unidos, que se claudicó en México, que se dejó de combatir a la delincuencia y esta se expandió en todo el territorio nacional. En este gobierno incapaz de Morena, los hospitales públicos padecen de una brutal escasez de medicinas, de insumos. Los recién nacidos se quedaron sin las vacunas. Las madres, los niños con cáncer sin medicamentos para tratamientos. Los niños sin pruebas de tamiz. Este gobierno incompetente de Morena, 10 millones de personas pasaron de la clase media a la pobreza, de acuerdo con el Coneval. Por eso no quiere el gobierno que haya instituciones y organismos autónomos que den los datos verdaderos. Este gobierno generó 13 millones de personas con ingresos medios que pasaron a la pobreza salarial, es decir, un salario que ya no les alcanza para comprar ni siquiera la canasta básica. Al menos 32 candidatos han sido asesinados en este proceso electoral y cerca de 500 agresiones contra políticos, de los cuales 79 perdieron la vida. No hay seguridad para nadie. Le hemos pedido a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que garantice las mínimas condiciones de seguridad para toda la sociedad, para este proceso electoral, para todos los candidatos de todos los partidos. Y simplemente, como en todo, hacen oídos sordos. El presidente, pues, está destruyendo el país. Se está relevando su verdadero pensamiento al mandar al carajo a las familias de las 26 personas muertas en el desplome de la línea del metro. No mostró ni tantita empatía.
no dio ni siquiera condolencias ni consuelo a los deudos. Y ahora quieren darles una indemnización ridícula. No es la primera vez que lo hace, pero ahora se vio con total claridad porque extendió un manto de impunidad y de protección sobre los políticos de Morena, sobre sus cercanos, encabezado por Marcelo Ebrard, por Claudia Sheinbaum, por Mario Delgado, responsables directos del desplome del trágico accidente de la línea 12 del metro. Por eso cada vez hay más amlopentidos, por eso las preferencias electorales para Morena empiezan a bajar. El presidente y su partido han decepcionado a las y los mexicanos. Hoy en todas las encuestas, el PAN y la coalición Va por México ya están en empate técnico con Morena. De seguir así la tendencia, vamos a regresarle a México la pluralidad en la Cámara de los Diputados. Vamos a regresarle a México equilibrio y contrapeso que hoy tanto se necesita. Nosotros de aquí al 6 de junio vamos a redoblar nuestros esfuerzos, vamos a seguir denunciando los atropellos de Morena como el que está ocurriendo ahorita en Baja California Sur, en el cual a través de una supuesta asociación civil Educace se están entregando a domicilio una tarjeta con diferentes beneficios médicos que van desde la consulta hasta medicamentos, estudios de laboratorio y lentes, entre otras cosas. Todos estos beneficios los prometen a cambio de votar por el candidato a gobernador de Morena. Por eso hemos presentado una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se investigue y se sancione con todo el peso de la ley al candidato de Morena de Baja California Sur, porque está cometiendo un delito electoral. Aquí le pido a Felipe González que más adelante les pase copia de la denuncia que se presentó allá en Baja California Sur. Lo bueno es que a pesar de todas triquiñuelas, trampas, de que el presidente no mete la mano, sino todo el cuerpo, estamos listos para ganar en varios estados. Vamos a ganar la gubernatura de las que encabeza solo Acción Nacional y de las que vamos en coalición. Estamos listos para ganar muchos de los municipios más importantes del país y por supuesto que estamos trabajando de manera incansable para darle a México esa nueva mayoría en la Cámara de Diputados, para generar equilibrio, para generar un control constitucional. Nosotros seguiremos haciendo un llamado al voto de la sociedad para que lo haga por el PAN, por la verdadera oposición, por el equilibrio, por el contrapeso, para que aproveche su voto y lo haga por la coalición Va por México, para que no se pulverice el voto opositor. Y ahí en esa ruta es en la que vamos. Y yo les puedo decir que el 6 de junio todo pinta, todo indica, huele a PAN, se siente el ánimo de que vamos a lograr un buen resultado. Quiero cederle la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, a mi amigo Juan Carlos Romero Hicks, para que tú nos comentes, amigo, un poco más sobre esta importancia, sobre la necesidad de conformar esta nueva mayoría en la Cámara de los Diputados. Adelante, amigo. Buen día, los saludos desde San Felipe Torres Mochis, en plena campaña electoral para nuestro cuarto distrito de mayoría. Quiero hacer un comentario preliminar y luego pasar a lo que me instruye el jefe nacional sobre el tema de la comisión permanente, en donde con el senador Julen Rementería, nuestro amigo y colega, hemos estado trabajando de manera muy activa. La semana pasada, porque a veces nos preguntan, ¿y ustedes qué proponen? Ya sabemos dónde están las insatisfacciones. Presentamos a nombre del grupo parlamentario una ley de vanguardia para un acuerdo de unidad nacional para enfrentar y superar la crisis nacional. Y esto tendría vigencia a partir precisamente de la elección. Son 17 artículos. Lo presentó nuestro vicepresidente diputado Marco Antonio Adame Castillo y esperemos que esto vaya permeando poco a poco. Hoy el país lo que necesita es diálogo, conciliación, convocatoria y una cantidad importante de propuestas. Estamos devastados. El 10% de la población ha tenido vacunas, la economía lamentablemente no está en un buen momento. Hoy hay una publicación del INEGI donde precisamente la parte más vulnerable del desempleo ha sido la mujer. Como suele ocurrir en las crisis,
son los que tienen mayor adversidad, los que salen más perjudicados. Y así la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen creciendo. Ahora me quiero referir, como nos instruye el jefe nacional, al tema electoral. Llama la atención varios aspectos. La primera es el desdén presidencial y cómo nuestro presidente se está involucrando y falta a la ley. El presidente miente y traiciona en este momento a los mexicanos. Los últimos días se ha referido a las elecciones locales en importancias que no merecerían a la investidura del jefe de Estado, y lo ha hecho para Guerrero, para Michoacán, para Nuevo León. Estamos a poco menos de 3 semanas de la elección y por fortuna tenemos el mejor árbitro electoral del mundo, y eso no lo decimos nosotros, lo puede decir cualquier otra persona. Miremos al norte y Europa y veamos lo que ellos no tienen: padrón con fotografía. Y hoy tenemos una lista nominal de 93.5 millones de electores. Credencial con fotografía tampoco la tienen. Son los vecinos los que reciben la votación y quien hacen el cómputo. Y se está convocando a 1.460.232 funcionarios de casilla, que son nuestros vecinos. Y el INE ya va arriba del 90% en esta invitación. Y la misma noche de la elección, el programa de resultados electorales preliminares a partir de las 8 de la noche, hora local, en lo nacional y en lo local correspondiente, irá dando a conocer sección por sección, casilla por casilla. Eso no existe en el resto del mundo. La noche de la elección, para las 15 gubernaturas, a las 11 de la noche, hora local del centro, y haciendo a un lado las horas locales de Chihuahua, la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, se darán a conocer los conteos rápidos. Eso no ocurre en el resto del mundo. Y también a las 8 de la noche, hora del centro, el Instituto Nacional Electoral hará las primeras proyecciones preliminares de los cómputos que serán formalmente instalados el miércoles 9 de junio sobre lo que será la composición de la Cámara de Diputados en los 300 distritos de mayoría y las 200 de representación proporcional. Llama la atención la intención de descalificar al árbitro por adelantado. Evidentemente saben que no tienen la posibilidad de tener, por supuesto, que la mayoría calificada, y cada vez menos la mayoría simple, que la ganaron por huachicoles y por subterfugios leguleyos que por fortuna el INE ya corrigió para que no haya esa sobrerepresentación del 8% que establece la Constitución, y el Tribunal Federal afortunadamente acompañó. ¿Qué es el INE? El INE es un órgano público autónomo del Estado mexicano, cuyo antecedente preliminar es el IFE, que se forma en octubre de 1990. El INE, en su nueva transformación con atribuciones adicionales, en abril de 2014. Y el INE ha desarrollado hasta este momento 196 elecciones, la versión más reciente, 36 gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos, y algo que debe llamar la atención y que probablemente algunos analistas no han destacado, es que prácticamente el 66% de las elecciones han tenido alternancia, lo que significa que en este México hay una expectativa para poder hacer mejor las cosas. Esta es la elección más grande y más compleja de la historia. Son 30 elecciones concurrentes, tendremos poco más de 162,000 casillas, tenemos las 15 gubernaturas, 1,063 diputaciones locales, 1,925 ayuntamientos, incluido una elección extraordinaria que quedó pendiente del año pasado del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y por supuesto que estamos enfrentando muchos retos. Cierro mi comentario con 2 aspectos que a veces se nos han olvidado. La elección no solamente es el 6 de junio, hay 2 citas electorales también muy importantes no resueltas. Una, la consulta popular, el domingo 1 de agosto, en un absurdo que lamentablemente la Corte acompañó haciendo redacciones barrocas
sobre una consulta que en ningún lugar del mundo se hace, si es aplicar o no la ley, 1 de agosto, domingo 1 de agosto, y segunda cita adicional, muy probablemente en el mes de marzo del año próximo tendremos revocación de mandato, y no hay ley en este momento. El Congreso tendría que expedir una ley y el Ejecutivo promulgarla, y no hay presupuesto. Y evidentemente hay un combate a las instituciones para que el INE no pueda realizar apropiadamente la consulta popular y la revocación de mandato. El ánimo continúa y está creciendo de manera exponencial. Y esta elección es muy diferente. El presidente no va a estar en la boleta. Las crisis y las ineptitudes del gobierno nacional están cada vez más de relieve. La inseguridad está peor que nunca. La economía es un desastre. Las vacunas no están llegando. No hay atención al tema de la mujer, de las víctimas. No es una elección nacional y se estima, dada la inconformidad, que el nivel de participación va a crecer. Sabemos que hay una preocupación por el tema de salud pública. Se han expedido protocolos, el nacional y los estatales de gobiernos públicos locales y electorales, para que todas las personas que ingresen a la casilla tengan cubrebocas. Todos los funcionarios estarán también con esa protección. No habrá más de 2 electores en la casilla simultáneamente. No vamos a entregar la credencial de elector, se va a exhibir y se va a cantar el nombre. Se recomienda que las personas lleven su propia pluma para poder votar de manera más tranquila, para evitar posibles contagios. Por lo tanto, todo está preparado. Las casillas se abren a las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Como establece la ley desde hace muchos años, si hay personas todavía haciendo fila, podrán votar hasta el último momento. A las 8 de la noche, los sistemas de cómputo nacional y locales estarán procesándose y, como ya lo comentamos, los conteos rápidos se irán anunciando a partir de las 11 de la noche, horas locales. Ahora es el tiempo de la democracia y su actor estelar es el ciudadano. Estamos preparados y vamos muy bien en ruta. En Guanajuato hay 15 distritos. Lo más probable es que ganemos los 15. Aquí Morena no pinta. Gracias. Muchas gracias, querido coordinador. Ahora quiero darle el uso de la palabra al coordinador en el Senado de la República, mi amigo Julen Rementería. Adelante, coordinador. Hola, presidente. Muy buenos días. Buenos días a nuestro diputado Juan Carlos Romero y, bueno, a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Yo quisiera referirme respecto al porqué, la explicación de lo que un poco decía nuestro presidente. Hemos tenido, pues, precisamente la oportunidad de ir sintiendo poco a poco cómo va creciendo el ánimo en las campañas, cómo hace unos cuantos meses se tenía, pues, de repente una percepción de que Morena podría ganar. Hoy eso ha cambiado de manera radical. Y miren ustedes, algo de lo que explica esto, bueno, además de las encuestas, es el comportamiento del jefe del Ejecutivo. La intromisión del presidente de la República en los poderes, en el legislativo, en el judicial, y bueno, sus descalificaciones permanentes, pues hablan de atentados verdaderamente a la democracia, en donde vemos en últimas fechas cómo ha utilizado su condición de presidente como un ariete para, desde sus mañaneras, golpear a todo aquello que él cree que le puede perjudicar en el resultado que ya se percibe inminente. En muchas partes de nuestro país hemos tenido la oportunidad de estar y ver cómo ya el ánimo es diferente, cómo están recurriendo a cosas que ya no se esperaría para un partido que pudiera pensar en que iba a ganar cómodamente, como al inicio de año a lo mejor lo suponían. No exageramos de verdad cuando decimos que constantemente Morena atenta contra el Estado de Derecho, la seguridad, la legalidad y, por supuesto, la división de poderes. Ha convertido a las cámaras en una especie de oficina de trámite, porque su mayoría así se lo ha permitido. Y por eso es que es importante pues la elección que viene, porque necesitamos corregir esta parte que nuestro país está fallando y no le cumple a las expectativas de los mexicanos. Él, cuando estuvo en campaña, se vendió como una persona reformadora, un proyecto que algunos, por supuesto, no lo creímos, pero muchas personas en nuestro país sí, muchas mexicanas y mexicanos sí lo creyeron y por eso le permitieron o le concedieron su voto y con eso se conformaron las cámaras como estamos. Y hoy
a unos cuantos años, apenas estamos por cumplir los 3 años, pues la gente se ha venido desilusionando. Miren ustedes, llevamos aproximadamente en la Cámara de Senadores ya 10 acciones de inconstitucionalidad presentadas y nos faltan 3 más. Y esto es debido a ¿qué? A que recuerdan ustedes que el presidente dijo en algún momento que no iba a hacer modificaciones constitucionales. Claro que las ha hecho, pero hay otras donde definitivamente no podrían prosperar por lo absurdas que son estas propuestas, por lo inconvenientes para el pueblo de México, que pues se han tenido que hacer a través de la modificación a leyes secundarias, y esto ha derivado en acciones de inconstitucionalidad para que la Corte lo pudiera resolver. La verdad es que lo que necesitamos en nuestro país es, bueno, de alguna forma lo que se está proponiendo desde el Grupo Parlamentario del PAN, el proponer, el construir y, bueno, también oponerse a todo aquello que perjudica al país, como hemos venido dando testimonio. Se desapareció el Seguro Popular, los fideicomisos que apoyaban pues a la salud, a la ciencia, a los emprendedores, desde luego al campo. Nos hemos opuesto atentos a leyes que atentan contra el medio ambiente y desde luego la salud y contra la democracia y el Estado de Derecho, sin ninguna duda. Miren, este 6 de junio, lo decíamos en alguna ocasión que estuvimos precisamente allá en Baja California Sur, en donde comentábamos con algunos empresarios y personas en general en una reunión que deberíamos de tomar con la seriedad que tiene, porque representa qué clase de futuro es el que vamos a tener para nuestro país. Determinará si corregimos el rumbo o simplemente pues se sigue destruyendo nuestro país. En todo caso está la posibilidad de evitar que se siga destruyendo México. Tenemos la oportunidad de pedirle a los ciudadanos de votar a favor verdaderamente del empleo, la seguridad, de la salud, la educación, el medio ambiente, de la justicia, el combate a la corrupción, que no ha sido más que una falacia de este gobierno. No hemos podido encontrar un solo asunto en el que se pueda decir fehacientemente que se está combatiendo la corrupción. Es exactamente al revés. Como nunca, este gobierno ha sido opaco, ha entregado más del 80% de los contratos de obras y prestaciones de servicios por la vía de adjudicación directa. No hay como la que técnicamente sea la más viable, la que pueda estar en tiempo, en oportunidad y, por supuesto, la más barata. También tenemos cuestiones que han mostrado, pues, de una manera muy cruda, la personalidad de quien hoy nos gobierna. Y eso no es conveniente para el pueblo de México. Absolutamente insensible, totalmente incapaz de resolver muchas de las cosas que hoy tenemos enfrente. Se dijo que se iba a resolver el problema de la seguridad. Hoy más que nunca en la historia, y subrayo, nunca en la historia habíamos estado tan mal como estamos en el tema de seguridad. En el caso del crecimiento económico, se nos dijo que se iba a crecer al 4%, que estaríamos al ritmo del 6% hacia finalizar el sexenio, y por supuesto que no ha sido así, no va a ser así, lamentablemente, y hoy lo que tenemos es pues pedir a la gente que entendiendo esto, que reconociendo que, bueno, tuvieron pues confianza en algún proyecto, que se pueda reconocer que hubo un error a lo mejor en la decisión de ese voto y que hoy hay que invitarlos a reconstruir México. Y eso pasa necesariamente por apoyar a la Alianza por México, que es donde tenemos la oportunidad de resolverlo, y por supuesto al PAN en aquellos lugares en donde vamos solos para poder estar en condiciones de ofrecer mejores resultados. Claro que podemos recuperar digamos que el camino del crecimiento bajo, sí, todavía era bajo, había que aumentarlo, pero que se tenía, en donde podemos recuperar cuestiones de las que ya gozábamos y de repente nos las quitan y las empezamos a extrañar, ya las dábamos por sentado que existían, como las guarderías, como muchos otros programas. Es absolutamente falso, y eso hay que recalcarlo, que el Partido Acción Nacional o cualquier otro partido, los que estamos en la alianza, esté apostando a desaparecer los apoyos de los programas. Es mentira. Si nosotros votamos para que estos ya estuvieran en la Constitución General de la República, o sea que no se pueden eliminar,
esto es algo que es solamente pues un esquema de campaña, un argumento de ellos para intentar lograr amedrentar a quienes ya se han dado cuenta que este gobierno no ha podido y que necesitamos cambiar las cosas. Yo lo que haría finalmente, presidente, diputado, es hacer un llamado para que este 6 de junio pues salgamos todos a votar. La mayor cantidad que sea posible salga a votar y lo puede hacer con la confianza de poder recuperar a nuestro país, votando por supuesto por el PAN, en donde va con la alianza también puede hacerlo por supuesto con el PAN. En Acción Nacional somos una oposición, pero también somos una opción, porque hemos podido demostrar a lo largo ya de estos casi 3 años que hay una gran cantidad de cosas que se han venido proponiendo a favor de nuestra nación, lamentablemente desoídas por una mayoría que se tiene mecánica que solo responde a los intereses del gobierno. Y para ello, por cierto, si me permites, presidente, hacer el anuncio, digamos que el comercial, hoy tendremos a las 11 de la mañana una rueda de prensa en donde el senador Gustavo Madero hará un recuento de todo lo que son las acciones que se han venido desarrollando en esta legislatura a lo largo de estos ya casi 3 años. Pues muchas gracias y estoy a la orden. Muchas gracias, coordinador Julián Rementería. Ahora sí, amigas y amigos de los medios, estaríamos en sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Rubén Faital, de Canal 11. Buenos días, Marco. Buenos días, coordinadores. Buenos días a todos los compañeros de los medios de comunicación. El pasado viernes, antes de que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema del desafuero, el gobernador de Tamaulipas anunció que estaba planeando una gira a Estados Unidos con una visita a Washington, lo cual fue interpretado como un intento de salir del país, pues para evadir la acción de la justicia. No fue precipitado por parte del gobernador pronunciarse antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera el anuncio sobre el tema del desafuero. Eso por un lado. Por otro lado, hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que García Cabeza de Vaca no tiene fuero, por lo tanto, corresponde a la Fiscalía General de la República actuar en consecuencia. Y por último, para los coordinadores parlamentarios, ¿qué temas tienen en su agenda que ameriten un periodo extraordinario más allá de los temas que podrían impulsar Morena y sus aliados? Por ejemplo, en la Cámara de Diputados podríamos ver el juicio de procedencia en contra del diputado de Morena, Saúl Huerta, quien es acusado de violación en contra de 2 menores de edad. Muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. A ver, primero hay que decirlo con toda claridad. Este intento de persecución, de amedrentar a la oposición y que se enfoca más contra Cabeza de Vaca, es ante los nulos resultados del gobierno de Morena, es ante el fracaso. Buscan distraer la atención, buscan que la gente no vea que estamos peor en economía, peor en seguridad, peor en combate a la corrupción, peor en salud. Lo que están buscando es distraer en periodo electoral. Si buscaran hacer justicia, no lo harían en periodo electoral previo a las elecciones, 20 días antes de la jornada, y tampoco lo harían desde los medios de comunicación, sino desde la fiscalía y los tribunales. Está claro que hay un abuso de la fiscalía y del propio poder presidencial, porque una vez más, el presidente de la República, desde el púlpito mañanero de Palacio Nacional, ataca a los opositores, ataca a quienes en nuestro derecho pensamos distinto. Y esa es parte de lo que no vamos a permitir. Por eso hemos expresado nuestro respaldo al gobernador Francisco Cabeza de Vaca, que lo sigue siendo, porque el fuero no es otorgado a la persona, sino al cargo de la misma, y el gobernador lo sigue siendo mientras el Congreso de Tamaulipas no diga lo contrario. Muchas gracias por tu pregunta, Rubén, y le doy la palabra a los coordinadores para si algo quisieran agregar. En el caso de la Cámara de Diputados, sí tenemos el
juicio de procedencia en contra del diputado Saúl Huerta, y hay otros casos en la sesión instructora. En conversaciones que hemos tenido entre coordinadores, es muy probable que se propongan al menos 2 periodos extraordinarios. Uno para esto que acabo de comentar y otros temas, porque en la mesa directiva tenemos más de 100 dictámenes aprobados por consenso en comisiones y que podrían tener alguna posibilidad para su procesamiento. Esto será a partir de los resultados de los comicios el domingo 6 de junio. Hay que recordar que para convocar a periodos extraordinarios se requieren 3 cosas. Primero, mayoría calificada, y nadie tiene mayoría calificada. Se tiene que construir. Segundo, tendría que haber dictámenes de comisiones. Y tercero, tendría que haber acuerdos para darle prioridad a algunos de los temas. Por lo tanto, sí se estima que podríamos tener al menos la posibilidad de 2 periodos extraordinarios en la Cámara de Diputados, a partir de los requisitos que acabo de enunciar. El Senado Rementería también tendrá sus consideraciones. Gracias, diputado. La verdad es que en Cámara de Senadores hay algunos temas, pero ninguno que pudiera considerarse de extrema relevancia como para poder tener que hacerlo en este momento. Y sí cuidar un poco porque hay la idea que ha deslizado por ahí el coordinador de los senadores de Morena de llevar a cabo reformas en materia electoral. Por cierto, en donde todavía no tenemos ni siquiera una iniciativa presentada como tal, se ha convocado a través de mesa directiva a una, digamos, especie de foro para migrantes, para indígenas, para que se vaya alimentando esto, esta idea, pues, de hacer una reforma electoral. Y como ya lo dijo el diputado Romero Hicks, se necesita mayoría calificada para primero construir o aprobar, pues, esto, y en la aprobación va implícita o implícito el orden del día. Por lo tanto, no podría permitirse un periodo extraordinario para lo que a ellos se les ocurriera. Debemos ser muy cuidadosos. Desde luego, en estas 2 semanas o 3 que faltan antes de la elección, y luego posterior a ella, para no tener pues esta circunstancia de que viéndose perdidos en una elección porque la van a perder, las encuestas ya marcan de una posibilidad amplia de que incluso pierdan la mayoría simple, pues entonces que vayan a querer plantear, pues digamos que algunas discusiones a través de un periodo extraordinario para seguir acomodando el marco legal conforme a sus intereses. En ocasiones habrá que esperar y valorar, por supuesto, cada uno de los temas que sí ameritarían tal vez un periodo extraordinario, pero no permitir bajo ninguna circunstancia que una vez perdida la elección, como parece que se enfila hacia allá, pues tengamos que estar padeciendo pues reformas al vapor para acomodar, digamos que a partir de la próxima legislatura, que les sería a ellos mucho más complicado, por supuesto en Cámara de Diputados, llegar a acuerdos, pues que hagan y deshagan como lo han venido haciendo en incontables número de ocasiones. Rafael Ramírez del Sol de México. Adelante, Rafa. Si no, Arlet García de Cadena Política. Muy buenos días a todos. Bueno, es muy sencillo, señor presidente, ¿quién nos pueda dar detalles sobre el voto desde el extranjero, su formato y las tendencias? Si se ve favorecido el Partido de Acción Nacional, si nos pueden dar detalles, cómo está este panorama del voto extranjero, desde el extranjero. No debo decirte que ya hay varios paisanos que están votando, de hecho que me han mandado fotografía, contentos de su voto enviado, y yo estoy segurísimo que el voto en el extranjero lo va a ganar también Acción Nacional y la coalición Va por México, porque ya lograron allá quitar al dictador, al populista de Donald Trump, y están animados de que aquí también se va a lograr contrapeso y equilibrio para ponerle un alto
a Morena y a la destrucción que están llevando en el país. Entonces, confiamos que vamos a ganar con el voto del extranjero. Rafael Ramírez, del Sol de México. Ahora sí, perdón, estaba cerrado mi micrófono. Buenos días, Marco. Buenos días, coordinadores. Ya que se referían a la violencia que priva en el país, yo quiero preguntarles cómo se han visto afectados sus candidatos. Vimos recientemente el asesinato lamentable de un candidato de otro partido y pues yo quiero preguntarles ¿cuántos candidatos de Acción Nacional se han tenido que bajar o han sido agredidos o amedrentados en lo que va de este proceso electoral debido a los amagos y amenazas de la delincuencia organizada? También, pues ya que menciona el senador Julián Rementería de pues la falsedad con la que se ha manejado el combate a la corrupción, se ha filtrado en redes sociales un video que da cuenta de la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien pidió un préstamo de 15 millones de pesos, un crédito hipotecario a Scotia Bank, lo cual pues no le alcanzaría su sueldo para pagarlo. Pues ella percibe 107,000 pesos aproximadamente, de acuerdo a datos de nómina transparente. ¿Qué opinión le merece que esta persona, esta funcionaria de alto nivel, pues solicita un préstamo que nos recuerda pues para una vivienda, el cual tampoco ha reportado, y pues nos recuerda las casas de Videgaray en el sexenio pasado, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto? ¿Qué opinión les merece esto? Gracias, Rafa. Primero, sí estamos en una elección en donde en muchas partes del territorio nacional amedrentan, persiguen a nuestros candidatos. Eso es una realidad. Por fortuna, ninguno ha declinado a su deber democrático, a su compromiso con su gente, con su municipio, con su distrito, pero sí hay un clima de inseguridad. Por eso le hemos exigido a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que dé las garantías mínimas para un proceso democrático en donde no se exponga a la sociedad ni a los candidatos de ningún partido político. Sí hay muchos riesgos. Lo vemos en muchas partes del territorio nacional. Ya hay al menos 32 candidatos asesinados, políticos vinculados directamente en los procesos electorales que han perdido la vida en este proceso electoral. Es muy lamentable lo que está ocurriendo y esto se debe a que el gobierno claudicó, bajó los brazos, fueron abrazos y no hubo persecución y detención de los criminales. Yo quiero poner en alerta aquí que hoy lleva el Partido Verde junto con Morena, porque toda la estructura de Morena, aunque no vayan formalmente coaligados, están apoyando al candidato del Partido Verde, que tiene claros vínculos con la delincuencia organizada. Y me refiero a Gallardo, el candidato a gobernador de San Luis Potosí, que tiene fotografías con armas de uso exclusivo del ejército, que estuvo detenido por estas causas. Realmente es muy preocupante que el gobierno no actúe. Por eso queda claro, el gobierno de Morena persigue, amedrenta, le avienta el aparato, la fiscalía a los opositores, pero a los delincuentes, puros abrazos, hasta candidatos a gobernador los hace con el partido aliado de Morena, en donde toda la estructura de los siervos de la nación y del gobierno no están con la candidata de Morena, están con el candidato Gallardo. Y México no puede tener un narcogobernador, México no puede tener un narcoestado en San Luis Potosí. Y ahí es donde están los focos rojos más importantes, donde amedrentan, donde persiguen a los opositores. Gracias,
Rafa, y no sé si mis compañeros coordinadores quieran agregar algo. Pues solamente, si me lo permites, Marco, respecto al tema que se decía de la Secretaría de Energía. Yo creo que amerita una explicación puntual de cuál va a ser su fuente de pago, porque evidentemente si contratas con una institución de crédito una suma de dinero por 15 millones de pesos y tu ingreso, digamos que único, así se entiende hasta ahora, pues no alcanza para poderlo pagar, hay algún ingreso adicional que pues no se conoce. Entonces tendría que explicarlo para ver cuál es la circunstancia. Pero aquí lo que vale la pena destacar, Rafael, es el tema de el manejo en la información que debe ser pública respecto a lo que pasa en el gobierno. Y no solamente al crédito que pueda pedir una persona en particular, sino de qué se hace con los recursos. Hemos tenido ejemplos ominosos, por ejemplo, lo de la cancelación del aeropuerto. Ya vimos que sí fueron 331 mil millones de pesos los que se perdieron y no lo que decían. Acabamos de ver que el avance que va en la construcción del Tren Maya es verdaderamente ridículo. No se tenían, por supuesto, ni proyectos, no se tenía tampoco ninguna pues, uso de tierra permitido para poder llevar a cabo una construcción de esa naturaleza. El impacto ambiental no se había realizado. En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues pasa lo mismo. Hay que recordar que antes de que este gobierno empezara ya se estaba, pues digamos que devastando toda la zona donde posteriormente se construiría, evidentemente sin permisos, porque no podría haber sido de otra manera. Entonces, de lo que hablamos, y luego la construcción, ¿no? ¿A quién se le encargó en esa obra de ese tamaño, en donde lo único que tenemos es, bueno, pues que pensar en que hubo contubernio ahí, porque es una empresa recién creada la que recibe una cantidad de obra por miles de millones de pesos? Entonces, cuando hablamos del gobierno más opaco, no se exagera, pero absolutamente nada. Estamos hablando de que se pregona todos los días una honestidad que no se lleva a cabo en la práctica. El presidente trata con su palabra de convencer a la gente que es honesto, pero la verdad es que el gobierno que él encabeza es absolutamente corrupto. Quizá yo podría decir que el más corrupto que hayamos tenido en este país. Gracias. Félix. Gracias. Núñez. Adelante, Félix. De Ángel Metropolitano. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco. Buenos días, legisladores. Buenos días a todos. Marco, preguntarte, ya han sido varios los llamados que se le hacen al presidente de que saque las manos de las elecciones y pues no pasa nada. Es decir, en otros sexenios, si el presidente metía las manos, ya parece que estaban tomando Palacio Nacional, pero ahora parece que no. ¿Crees necesario que el INE ya le haga un apercibimiento? Porque también tienen ahí el conflicto terrible. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Y si su presencia no va a ser influencia ahora en estas elecciones. Dime, en el pulso que tú llevas, que todos los días andas en los estados, ¿cuántas diputaciones se va a quedar el PAN si es que tienes un cálculo? Y para los legisladores, preguntarte, Julen, ¿qué pasa con la línea 12 del metro? Por ahí pedías la renuncia de pues, la jefa de gobierno, de Marcelo Ebrard, pero parece que pues todos están muy campantes en sus cargos, y Mancera pedía que Jorge Gaviño fuera con ustedes a platicar. ¿Qué es lo que hay de avances en lo de la línea del metro que ustedes han pedido? Y si es posible que Gaviño vaya a platicar la situación. Gracias. Gracias, Félix. Primero hay que decir que el presidente claramente está actuando de forma ilegal, arbitraria. El INE ya concedió medidas cautelares, ya tomó posición de que no se está actuando conforme a derecho desde el Ejecutivo Federal, que se están transgrediendo las leyes. El propio tribunal ha confirmado estas medidas cautelares, estos llamados de atención, estas tarjetas amarillas. Lo que hoy se necesita es ya la tarjeta roja. Se deben cancelar de forma definitiva las conferencias mañaneras, porque por más que le digan al presidente qué no debe decir, en qué temas no se debe de meter, todos los días denosta, ataca a los opositores
Y no solo a los partidos y candidatos, también a ustedes, los comunicadores, también a la iniciativa privada, también a cualquier intelectual que se atreve a disentir. Debe ponerse un alto, y esto es parando las conferencias mañaneras que están siendo usadas para denostar a los opositores y para apoyar como principal vocero de Morena en la campaña. Por eso es que deben de parar. Y bueno, pues ya ante el propio dicho del presidente que sí va a meter la mano, pues ya está claro, ya no tiene que haber más pruebas. Se está transgrediendo el proceso electoral y tiene que parar. Y ahí está nuevamente nuestra exigencia. Y hemos reiterado todas las semanas denuncias en el INE, todas las semanas hemos puesto las quejas correspondientes. Ahora lo que necesitamos es un presidente que honre su palabra cuando protestó, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, porque es el primero en no cumplir ni la Constitución ni las leyes. Respecto a los diputados, en este proceso electoral, nosotros iniciamos con el propósito de quitarle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados, para tener una contención constitucional, para evitar que se hicieran del Instituto Nacional Electoral, de su presidente, en la elección que se tendrá en el 2023. Eso ya lo logramos en todas las encuestas. Ahora estamos trabajando para tener una nueva mayoría opositora, darle equilibrio y contrapeso al país. Y yo les digo que ya estamos en empate técnico y de seguir la tendencia así, vamos a lograr darle pluralidad, debate nuevamente a México en su Cámara de los Diputados. Adelante, coordinadores, si quieren agregar algo de las preguntas de Félix. Pues yo solamente comentar el tema de la línea 12 del metro. Como sabemos, este es un accidente, un trágico, muy trágico accidente que ocurrió apenas el 3 de mayo pasado. Inmediatamente se solicitó lo que me parecería normal, una comisión plural en donde pudiéramos tener la oportunidad de conocer qué fue lo que allí pasó, de quién es la responsabilidad y en todo caso proceder contra los que fueran responsables. Se hizo primero de manera pública, inmediatamente después en la sesión de la Cámara, digamos que de la permanente del Congreso, se llevó a cabo la solicitud formal, se planteó ahí la solicitud para que pudiéramos fundamentalmente hacer una comisión investigadora plural y que pudiera tener acceso a los estudios que se estuvieran llevando a cabo, pues de los peritos que se fueran a determinar contratar. Ni siquiera era una investigación que de entrada estábamos pidiendo nosotros hacer, porque técnicamente pues el Senado tendría que contratar a alguien más y sería un gasto adicional. Pero bueno, ni siquiera eso se permitió. No dejaron que se hiciera una investigación, nos llamaron políticos carroñeros. Ahí es donde cabe esta insensibilidad que yo decía del presidente que se tiene. Ni siquiera tuvo el valor de pararse ahí para enfrentar la tragedia, el dolor humano que hubo en esa zona y se dedicó la mañana siguiente, en cambio, a cancelar timbres postales. Me parece absolutamente insensible, muestra pues un desdén por lo que son los problemas que le duelen a los mexicanos. Mira, Félix, hay cosas que ahí sucedieron en la línea 12 del metro que claramente merecen una explicación. Se reservó toda la información financiera y técnica de la obra desde su construcción. No han sido pocas las veces en las que ha sido señalada esta obra, esta línea, y en la que se ha requerido un mantenimiento mucho mayor que la de cualquier otra, precisamente porque se habla de deficiencias. Todo esto que se habla, pues sería muy fácil poderlo comprobar si nos mostraran precisamente todo lo que son pues de los planos, los diseños, pues los programas de mantenimiento, la bitácora de construcción, si esta bitácora refleja en la obra lo que decía realmente el proyecto originalmente. Se habla de que, bueno, el proyecto era deficiente. Entonces, todo esto se tiene que saber. Y ahí, evidentemente, si esto fuera así, si esta primera hipótesis fuera así, pues resultaría responsable una persona. Lo que no puede pasar en este país, no puede pasar ya,
es que de repente mueran 26 personas, 70, 80 más permanezcan en el hospital, algunos de ellos graves, y que aquí ese tema le quede. Y por eso fabrican cosas como los acuses a los ataques en diversos candidatos, entre otros los de Nuevo León, se le sigue dando al tema de Tamaulipas y García Cabeza de Vaca. Buscan distraer la atención, distraer la conversación para que podamos olvidar lo que realmente le importa a la población. Este accidente no fue obra ni de la casualidad ni un acto fortuito. Esto fue simplemente un accidente provocado por la negligencia, la corrupción o por cualquier circunstancia directamente atribuible al hombre, a las personas, porque no se hicieron las cosas bien, o bien en su construcción o bien en su mantenimiento. De lo que estamos hablando en todo caso es de que hay un accidente que cobró la vida de 26 personas, que pone en jaque pues en este momento en hospitales a prácticamente 80, algunos muy graves, como ya mencioné, y además no sabemos cuántos asuntos adicionales pudiera tener que revisarse y corregirse, no solamente en esa línea, sino en otras líneas, porque hay también reportes de que se redujo el mantenimiento para el metro en el año 2020 de manera importante, más de 500 millones de pesos. Y esto habla de, pues, ya una negligencia, yo diría, criminal. En resumen, se pidió la renuncia, sí, porque no se atendió a la comisión, a la creación de esta comisión, precisamente de, pues, los funcionarios directamente implicados, la que está al cargo de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, y por supuesto de Marcelo Ebrard, que fue el que construyó la obra. Y también decir que casualmente en esta, ¿por qué no salió el presidente a atacar a otros? Porque llevan desde que se conceptualizó la obra hasta este momento gobernando ellos en la Ciudad de México. Los responsables son ellos, lo tenemos que decir, hay que avisarle a la gente quiénes fueron responsables, pero lo más importante, que haya justicia y que si hay alguien que amerite estar en la cárcel, ahí se ha llevado. Senador, pero nada más una precisión. Sí requieren de platicar con Gaviño porque él parece ser que le están cargando los de Morena todas las pulgas. Sí, por supuesto que estaríamos en disposición de platicar con él. Yo conozco un video que ha circulado en las redes de él haciendo unas declaraciones que resultan interesantes, que habría, pues sí, ameritaría la posibilidad de platicar con él. Veremos la posibilidad de que se dé la plática, por lo menos con los senadores del PAN. Jorge López, de 24 horas. Gracias, presidente, coordinadores, buenos días, a los compañeros, buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, el día de hoy publicamos en el diario que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido o ha recibido juicios, 2.483 juicios de todos los partidos políticos por diversos conflictos internos, incluido el PAN, por supuesto. Sin embargo, de estos 2.000, casi 2.500, 999 han sido de parte de Morena, 316 del PRI, que son los que más altos juicios han interpuesto, la mayor cantidad. Quisiera saber su opinión sobre esta situación. Y la segunda pregunta tiene que ver con la línea 12. La semana pasada nos informaban de que se ponían a disposición el cuerpo jurídico de Acción Nacional para los familiares de las víctimas que quisieran pues demandar y buscar, pues nos decía el presidente, indemnizaciones que pudieran ir de los 30 a los 35 millones de pesos. Saber si ya se acercó a algunas familias y pues nada más puntualizar, si me pudieran decir, en el caso del Paso Express que ponía como ejemplo Marco, en ese entonces se dio, esa cifra se alcanzó, porque se dio el perdón para los involucrados, se desestimó o ya no se siguió el proceso penal. Esa era una de las condiciones. Saber si en este caso esas indemnizaciones que ustedes pugnan para que tengan las familias de las víctimas sería bajo las mismas condiciones. Gracias. Gracias, Jorge. El caos que Morena tiene en su partido es el mismo que tiene en el gobierno. Problemas pasan sobre los derechos de los militantes, dicen que es por encuesta y no ponen al que está mejor en las encuestas,
no tienen procesos claros dentro de sus reglas, atropellan, lastiman, como están atropellando y lastimando a los mexicanos. Morena es un caos para gobernar y es un caos dentro de su partido. Por eso es el partido que tiene más impugnaciones y JDC, recursos en la defensa de los derechos de sus militantes. Ahora, respecto de la línea del Metro 12, nosotros lo que le hemos dicho a todos los agraviados, a todos los familiares de quienes ahí perdieron la vida o de quienes hoy están en proceso de recuperación, es que no vayan a firmar ningún tipo de acuerdo con el gobierno si no se asesoran bien legalmente. Lo que les están ofreciendo, que ha sido ambiguo desde 40,000 pesos hasta 650,000, es bastante poco por un hecho que es culpa, por la negligencia, por la corrupción del gobierno de la Ciudad de México. Hay un parámetro que es la del Libramiento de Cuernavaca, la del Socavón, en donde se pagó arriba de 30 millones de pesos por cada persona que ahí lamentablemente perdió la vida. Entonces, hay precedentes, el pago, la indemnización que debe hacer la Ciudad de México a los deudos debe ser mucho mayor y por eso hemos puesto a través de nuestro cuerpo de abogados y del Comité Regional de la Ciudad de México la asesoría para llevarle su proceso sin ningún tipo de contraprestación ni política. Pueden votar y apoyar al partido que quieran, pero lo que no pueden es ser agraviados, maltratados, ninguneados, con desdén por la Ciudad de México y no recibir la indemnización que puede ser justa. Nunca van a recuperar el ser amado que ahí perdieron, pero sí al menos una justa indemnización con los parámetros que tenemos, como fue el caso de El Socavón. Es inaceptable lo que les están ofreciendo y por eso es que hemos puesto a disposición de familiares nuestro cuerpo de abogados y este esfuerzo lo estará encabezando nuestro director jurídico, Raimundo Bolaños, junto con Andrés Zataide, el presidente del partido en la Ciudad de México. Gracias. ¿No tienes todavía reporte de que se haya acercado a alguna familia? Sí se han acercado varias familias y sí se le está dando asesoría y mientras ellos no lo decidan, no daremos a conocer quiénes son. Isabel Zavala del Heraldo. Buenos días a los coordinadores, buenos días Marco y a los compañeros de la prensa. Preguntarte, Marco, sobre este tema de la independencia de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es su análisis sobre la actuación del fiscal general Alejandro Gertz Manero, sobre todo ahora en esta etapa electoral? Si cree que haya una independencia verdadera, o sea, un fiscal a modo y también, o un fiscal carnal. También preguntarte, hace unos momentos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues afirmó que el gobernador de Tamaulipas no tiene fuero, que esto ya lo decidió la Cámara de Diputados y por lo tanto, pues no tiene fuero. ¿Qué opinión te merece esto también? Gracias. Gracias. A ver, dicho con toda claridad, hay una fiscalía a modo. Es el brazo operador de Morena, la Fiscalía General de la República. Es el brazo político del jefe de campaña de Morena, de López Obrador. Hoy la Fiscalía está a uso y al abuso de Morena para perseguir, para amedrentar a los opositores. Eso ya está claro, pues cuál autonomía, cuál independencia. Ahí tienen al fiscal más carnal que México hubiese tenido, más sometido a los intereses políticos. ¿Por qué no se actúa contra el Pollo Gallardo, que tiene señalamientos de vínculos contra la delincuencia organizada y hoy es el candidato del Verde Ecologista apoyado por Morena allá en San Luis Potosí? ¿Por qué no se actúa contra Marcelo Ebrard, responsable de la construcción de la línea del metro? Contra Mario Delgado, secretario de Finanzas, que rompieron las especificaciones que se tenían para este proyecto, las cambiaron.
Las traves no se construyeron prefabricadas como tenía que haber sido con las resistencias que tuvo que hacer. Cambiaron los pesos, dimensiones y características de los vagones de la línea del metro, poniendo unos más grandes, más anchos y más pesados, que provocaron la desgracia de la línea 12 del metro. ¿Por qué no se actúa contra Claudia Sheinbaum por su incompetencia, por no darle mantenimiento? Está clarísimo que la Fiscalía es el brazo operador de Morena en esta elección. No hay autonomía, hay una total sumisión y está al servicio del gobierno para perseguir y amedrentar a los opositores. Y aquí lo he dicho y lo confirmo. El gobernador Cabeza de Vaca tiene fuero porque sigue siendo gobernador. Este es un cargo que le da, el cargo es el que da el fuero. Y mientras el Congreso de Tamaulipas permita y deje siendo gobernador a Cabeza de Vaca, él va a seguir teniendo el fuero constitucional. Por supuesto que ningún juez puede ordenar ninguna orden de aprehensión, porque además la Corte, quien podría haber resuelto este asunto, no lo abordó. Por lo tanto, el gobernador sigue teniendo fuero constitucional. Y para esto yo quisiera darle la palabra a nuestro director jurídico para que pueda abundar sobre el tema. Adelante, Raimundo Bolaños, por favor. Buenos días, presidente, senador, diputado. En efecto, en el caso del gobernador García Cabeza de Vaca, el fuero deviene de la protesta que rinde ante el Congreso local. Es ahí donde se configura el mandato y la soberanía del Estado de Tamaulipas y por ende es ahí donde se concentra el elemento del fuero del gobernador. Es por ello que la primera acción general de la Cámara de Diputados pasa a vista del Congreso de Tamaulipas y este también ya se pronunció y ya resolvió sobre lo correspondiente al desafuero. Entonces, para nosotros es evidente, como lo es también para el gobernador de Tamaulipas, que el fuero constitucional del gobernador sigue vigente hasta en tanto el mandato soberano del Congreso de Tamaulipas así lo determine. Y por ello es que, como lo acaba de mencionar el presidente, hoy por hoy no podría generarse ninguna orden de aprehensión en ningún elemento de carácter penal en contra del gobernador García Cabeza de Vaca por la solidez del mismo fuero que tiene asentado con el Congreso de Tamaulipas. Gracias, Raimundo. Jorge Chaparro de La Razón. Gracias. ¿Qué tal, presidente, coordinadores, compañeros? Buenos días. Yo quiero preguntar, insistir un poco en torno a esta situación. Son ya 600 las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. 32 los políticos o candidatos asesinados a lo largo y ancho del país. Y la verdad es que no vemos ni un solo castigo en contra de responsables. Estamos viendo a la Fiscalía ausente, estamos viendo a los juzgados ausentes, y lo que sí estamos viendo es una grave pelea entre todos los actores políticos que se denuncian, se acusan y llegan a estas agresiones físicas que pueden o que han provocado ya la muerte de 32 personas. Este ambiente de descomposición política que está viviendo el país, ¿tiene solución? ¿Se va a solucionar después del 6 de junio? ¿Realmente habrá que hacer una gran labor de operación cicatriz, por llamarlo de alguna forma, entre toda la sociedad debido a estos acontecimientos que estamos viviendo en este proceso electoral? Muchas gracias. Tanto la Fiscalía General de la República, Jorge, como la Fiscalía de Delitos Electorales están a las órdenes de lo que dice el presidente. Claro que no van a actuar porque los delitos electorales los está cometiendo el presidente, su gobierno. Los programas sociales del gobierno morenista se están haciendo con un abuso, se está presionando, coaccionando a la gente. Claro que no va a actuar la Fiscalía porque no es autónoma, porque no es independiente, porque no se mueve si no se los ordena el presidente de la República. Y aquí el principal delito es el de la omisión.
el de la falta de actuación, y al primero que deberían de ya sancionar es al presidente de la República por su intromisión en el proceso electoral y a todo su gobierno. Y es obvio que no lo van a hacer porque no son independientes y no son autónomos. Gracias. Rodolfo Montes, de Peninsular. Gracias, Laura. Buenos días, Marco. Buenos días a todos mis compañeros de los medios, a los coordinadores parlamentarios. Marco, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Un presidente de la República que, sin estar en las boletas electorales, está presente en el proceso electoral. Ya se judicializó este proceso electoral también, un mal uso de la unidad de inteligencia financiera, un uso faccioso de la Fiscalía General de la República, un desempleo rampante este primer trimestre, el INEGI así lo reporta, que cada vez aumenta el desempleo, la inseguridad, el asesinato de candidatos, el manejo de la pandemia, la tragedia de la línea 12, la crisis económica, en fin. Todos estos componentes están configurando de alguna manera un abstencionismo, que la gente no vaya a las urnas, que el voto de castigo sea más para la clase política de todo el país que solo para Morena. ¿A quién le beneficiaría más este escenario de un abstencionismo que podría, no sé, 50, 60%? ¿A quién le beneficiaría este escenario, Marco? Yo francamente creo, Rodolfo, que hoy la gente va a ir a votar, la gente preocupada, la gente que está viendo que las cosas se nos están yendo al carajo, la gente va a participar. Obviamente hay muchos amlopentidos, muchos desilusionados, pues tal vez esos no voten, pero hoy toda la gente que está preocupada, que está angustiada, que ve que las cosas se están descomponiendo cada vez más, yo sí estoy percibiendo un ánimo, un entusiasmo de ir a votar para darle equilibrio y contrapeso al país, para ponerle un alto a Morena y a la destrucción. Yo percibo exactamente lo contrario en aquellos que van a votar con libertad, analizando su voto, que no lo van a hacer a cambio de una despensa o de un programa, de la sociedad que hoy ve y con preocupación está actuando y convenciendo a más para que sí participen. Yo creo que tendremos una alta participación porque la gente está despertando y la gente está muy preocupada. Marco, y por último, si me permites, así como mencionas que hay un vínculo con el narcotráfico del candidato al gobierno de San Luis Potosí por parte de Morena, también tenemos una documentación, todo documentado, un aspirante a la presidencia municipal de Chumayel, en Yucatán. Tienen un amplio expediente criminal. Estamos hablando de Julián Cano Chan, candidato de Morena. Ha sido aprehendido por la patrulla fronteriza con cocaína. Bueno, también tenemos el caso de Mara Lezama, candidata de Morena, que es más del Partido Verde Ecologista que de Morena, pues haciendo uso pues indiscriminado de aviones particulares durante la pandemia, que así se lo hicimos ver en la mañanera al presidente. En fin, personajes políticos ligados al crimen organizado en la península. Marco, si me puedes regalar tu opinión. Lo peor de la política, Rodolfo, se fue a Morena. Lo peor de todos los partidos está en Morena. Y los acuerdos inconfesables y pactos con la delincuencia están en Morena. Los abrazos para los delincuentes están en Morena. Eso está clarísimo. Y los candidatos impresentables están con Morena. Última pregunta de Gerardo Segura, de TV Azteca. ¿Considera usted que la propuesta del diputado de Morena, Edelmiro Santiago Santos, de nacionalizar las afores de los mexicanos para que se ocupen en las megaobras de López Obrador refleja las intenciones de Morena por apropiarse de los recursos de los mexicanos? Además, no es cobarde presentar esta propuesta y luego decir que es falso, porque incluso el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, le respondió a su diputado que esa propuesta no sería respaldada. ¿Considera usted que es necesario que la ciudadanía sepa que al votar por Morena se corre el riesgo de perder su patrimonio o sus bienes por medidas como esta propuesta del diputado de Morena?
Una vez más vemos, Gerardo, que Morena quiere concentrar todo el poder y todo el dinero. Se ha gastado los fondos, los ahorros, los recursos de los mexicanos y ahora quiere gastarse el ahorro personal de los trabajadores, sus afores, comprometiendo su retiro. Realmente inaceptable, eso no puede ser. Acción Nacional se opondrá completamente a que busquen nacionalizar los fondos de los trabajadores, porque son de ellos. Por eso se hizo una ley que permitía que tuvieran información de cuánto tenían, de cuántos réditos de intereses iban juntando y que el gobierno no pudiera meter las manos, poniendo en riesgo su futuro, su tranquilidad. Este gobierno destructivo, después de gastarse todos los fondos, todos los ahorros, ahora quiere ir por el de los trabajadores. Inaceptable. Nosotros no lo vamos a aceptar, nosotros lo vamos a combatir con toda fuerza. Ahí están sus intenciones de ir controlándolo absolutamente todo. Ahí están los pasos hacia una dictadura de nacionalización de todo aquello que hoy le puede dar cierta tranquilidad a los mexicanos. Por eso nosotros decimos claramente no a la nacionalización de los ahorros de los trabajadores y combatiremos con toda fuerza esta intención perversa que tiene Morena y que lo negaron porque es proceso electoral, pero que quede claro que si no lo estuviéramos, tal vez ya hubieran metido ahí también la mano. Y ya la última, Maru Rojas de Fórmula. Muchísimas gracias al presidente y al coordinador de los diputados del PAN. Preguntarles, en Campeche hace unos minutos, una diputada federal, Cintia López Castro, acompañando a Alejandro Moreno Cárdenas, lo acaba de destapar como candidato del PRI a la presidencia en el 2024. Su opinión, Marco, sobre todo por tratarse de un homólogo, y del coordinador de los diputados porque el destape lo hace una diputada. Bueno, Maru, yo creo que vamos por partes. Hoy estamos concentrados plenamente en el proceso 2021 y nada, ni nadie debe de distraernos del objetivo que tenemos de lograr un equilibrio en la Cámara de Diputados por el bien de México. Esto no es de proyectos personales, esto es por México y lo hicimos pensando en la necesidad de construir una nueva mayoría opositora con compromisos muy claros. Entonces, creo que es inoportuno. Creo que hoy tenemos que concentrarnos todos en lograr ese equilibrio y contrapeso en la Cámara de los Diputados. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros, por su asistencia. Gracias, presidente. Felipe, ¿puedo hacer un comentario muy breve? Adelante, querido coordinador. Por favor, coordinador, gracias. Es que esperé algunas ocasiones. Arlette hizo una pregunta muy importante sobre el voto en el extranjero. Hay que recordar que el voto en el extranjero no prevé el voto para diputados federales, solamente para elecciones locales donde la Constitución en cada entidad federativa lo establezca. Pues van a poder votar desde el extranjero para elecciones locales en Baja Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, y para la elección de un diputado migrante de representación proporcional en el caso de la Ciudad de México y en el caso de Jalisco. Es lo que se prevé el voto de los mexicanos en el exterior. En la elección del 2024 sí podrán votar para presidente y para senadores. Es una reforma que aprobamos cuando un servidor estuvo en el Senado de la República y coordiné la legislación secundaria para los senadores de Acción Nacional. Hay un patrón de conducta que los invito a que veamos. Yo tengo un posgrado en psicología y me fascina estudiar la conducta patológica del presidente. El presidente provoca, miente y se hace víctima. Provoca, miente y se hace víctima. El 1-2 puede cambiar, a veces miente y luego provoca y se hace víctima. Lo podemos ver absolutamente en todos los casos, sea votaciones, energía, corrupción, inseguridad, así lo estamos viendo, y es algo que mimetiza el caso de Morena. Por ejemplo, en el acuerdo que él le propuso a los gobernadores, y que tiene un antecedente, el 6 de marzo de 2006, siendo gobernador de Guanajuato, nosotros le propusimos al entonces presidente del Instituto Nacional
electoral que los gobernadores no participáramos en actos públicos de campaña. Ahora le propuso a los gobernadores un acuerdo y el primero en violentarlo es él, porque esa es la especialidad que está siguiendo. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por construir un país unido, con altura de miras, y por supuesto eso es lo que estamos concentrados para poder estar cerca de la propia ciudadanía. Los que estamos compitiendo para cargos de mayoría estamos gastando la suela, el sudor y la saliva, así como nuestro presidente nacional está visitando todas las entidades federativas, estimulando la fuerza interna del partido y eventualmente también el voto ciudadano. En eso nos estamos concentrando. Tema número 1. El tema 2 es la comisión permanente, que sigue actuando, y todos los siguientes miércoles, o al menos un día a la semana, tanto Julen Rementería como un servidor estaremos en el monitoreo muy importante, porque el Congreso se diseñó para ser contrapeso, para hacer el control y la fiscalización del Poder Ejecutivo, y en esa tarea seguiremos empeñados. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Jefe, gracias. Julen también.